are live. ¿Qué más pasa, me Augusto? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Pues muy bien, no me Augusto, la verdad, acá dándole a la cosa. Augusto, pues claramente la mayoría de la gente te conoce, pero hay mucha gente que no sabe mucho de política o mucho como de qué está sucediendo en el pueblo. Entonces, si puedes una presentacioncita rápida de quién es Augusto Gallego. Bueno, mi nombre es Augusto Gallego, en este momento me desempeño como alcalde municipal en Barbosa. Yo soy abogado, soy casado, tengo 2 hijos, tengo unas especializaciones en Derecho Público, actualmente estoy haciendo una maestría en Educación y Derechos Humanos en la Autónoma. Aquí me he desempeñado casi toda la vida en lo público, fui inspector de policía, concejal, secretario de gobierno, personero, casi toda la vida pública ha sido aquí en Barbosa y todo el tiempo de mi vida ha sido en lo público. Uso, te quería preguntar así rápidamente, ¿no te ha dado muy duro, no se te ha complicado mucho, o te ha dificultado mucho la labor hacer una maestría o empezar una maestría o terminar una maestría justo cuando estás siendo alcalde de un municipio? Sí, es muy complicado, pero yo pienso que una maestría es, a diferencia de una especialización es más como lo que uno puede aprovechar para uno, para capacitarse, para estudiar. Y yo pienso que una maestría es lo que uno le puede dejar a la sociedad. Y entonces, o sea, es un trabajo de investigación. La maestría es un trabajo de investigación dirigido. Y nosotros, porque estoy haciendo la especialización con mi esposa o la maestría, estamos haciendo el trabajo de investigación sobre la cultura política de la ilegalidad en el municipio de Barbosa. Entonces es algo que hacemos trabajando muy con las aldeas, con los coordinadores de las aldeas, con los presidentes de junta, y tiene que ver mucho con lo que uno hace diariamente como alcalde. Uso, ¿qué tal si empezamos como por el tema principal, que yo creo que fue por el que dijiste ya esta entrevista? La verdad es que yo hace mucho rato te venía insistiendo y vos me decías que sí, pero no me decías cuándo. Pero ya con este tema que fue muy coyuntural para vos, y creo que también porque estamos en momento electoral, el tema del centro de vida. ¿Qué fue lo que sucedió desde tu perspectiva? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, el Centro de Vida es un proyecto para el adulto mayor, para la población mayor del municipio. Es un proyecto que viene incluso desde antes de iniciar la administración. Habíamos hablado en la gobernación de Antioquia que habían unos recursos. En ese entonces era por salud de la gobernación de Antioquia. El municipio en su momento había hecho el proyecto. Yo era candidato cuando Alina Marcela era la alcaldesa y había alguien de aquí de Barbosa trabajando en esa secretaría y nos dijo que había la posibilidad de unos recursos para una casa del adulto mayor en Barbosa. Un centro vida o un centro de día es más como una infraestructura para atender al adulto mayor en el día. Eso no tiene nada que ver pues, con un asilo o cosas de esas. Obviamente que cuando nosotros llegamos seguimos con el proyecto. En lo público las cosas son muy lentas, muy complicadas, y llegó la pandemia y entonces eso hizo que se frenara mucho el proyecto. Prácticamente estuvimos con el proyecto frenado 2 años en la gobernación, y cuando por fin pues, se le dio vía libre, volvimos y retomamos. Resulta que el proyecto era muy ambicioso, era alrededor como de 7.000 millones de pesos. En la gobernación nos decían que nos ayudaban con la mitad si podíamos hacer el proyecto en 2 etapas, siempre y cuando la primera etapa fuera funcional, que no fuera un proyecto que se hiciera en 2 etapas, pero que se corriera el riesgo de quedara eso como un elefante blanco, sino que nos ayudaban. Si eran 2 etapas, ellos nos financiaban con el 90% de la mitad para hacer la primera etapa. Obviamente que nosotros le dijimos a eso que sí. Dividimos el proyecto en 2 etapas, quedó alrededor de 4.000 millones de pesos. Nosotros teníamos que poner casi 500 millones. Por eso solicitamos al Consejo la autorización para hacer un empréstito por los 500 millones. Todo el tiempo los concejales han sabido del proyecto desde el principio, porque
como fue un proyecto que se estaba gestionando desde antes de la administración, pues obviamente quedó en el programa de gobierno y quedó en el plan de desarrollo que el mismo consejo aprobó. Entonces bien claro tenían los concejales no solamente del proyecto, sino de los pormenores, de todo lo que yo estoy diciendo, los concejales estaban al tanto. Pero como usted lo dice, como ya esto es un momento político, pues al alcalde no le van a aprobar cosas que ellos crean que supuestamente va a ser una meta o un logro del alcalde. Entonces ellos, con toda seguridad, los que negaron el proyecto, creen que es un proyecto que quedará para la próxima administración y que tienen la idea de que el candidato que ellos apoyan va a ser el alcalde, y entonces no aprobaron el empréstito, pensando que le hacen un daño a la administración, cuando incluso el proyecto, si nos iba bien, si acaso alcanzaríamos a firmar el contrato para que lo ejecutara la administración que sigue, independientemente de quién sea. Pero simplemente pensando en que se le hace daño al alcalde, se le hace daño a la administración, no aprobaron la autorización para el empréstito, y entonces el proyecto prácticamente se hundió. Yo te quiero hacer una pregunta, y más también de fondo. ¿Por qué crees tú que en este caso es tan rentable hacer la oposición política al alcalde? ¿Cuáles crees tú que fueron tus acciones como alcalde para decir, hombre, este personaje generó tanta inconformidad y tanta desconfianza en la ciudadanía que colocarnos de una posición opuesta a él nos da capital público? ¿Cuáles creen tú que fueron esos errores que te llevaron a eso? Yo pienso que todos cometemos errores, pero yo pienso que eso no es algo contra mí. Yo pienso que esa es la forma de hacer política en Barbosa. Hoy soy yo, ayer fue otro y mañana va a ser otro. Y con toda seguridad el que llegue, no importa quién sea, también le va a pasar lo mismo. Aquí se volvió costumbre de que la forma más rentable y lo que da supuestamente más votos es estar en contra de la administración. Y como aquí existe el lema, casi pues que el dogma de que alcalde no pone alcalde, entonces es la forma más sencilla y en el sentido de la gente que más réditos políticos da es estar en contra del alcalde. Entonces, decir uno que errores, pues obviamente que errores cometo yo, han cometido los otros y cometerán los que vienen, pero yo pienso que ese no es el punto. Yo creo que el punto es que en Barbosa es una forma de hacer política. Pero Augusto, ¿no te parece eso en cierta medida una posición muy facilista de decir, hombre, la opinión o como ese inconsciente colectivo de la ciudadanía de Barbosa, de decir, hombre, la alcaldía de Augusto nos decepcionó? Porque no es un tema que solamente lo digo yo, ni que lo dice mucha gente que estuvo en tu campaña, sino es un pensar de la ciudadanía. Yo creo que nos lo lee en la página de la alcaldía, hay publicaciones con una cantidad amplia de insultos. Y uno dice, ¿cuál crees tú que es su respuesta? Porque yo no creo que todos sean malos, pues tiene que haber alguna razón administrativa que conllevó a que tal vez la ciudadanía haya perdido fe en tu administración. Sí, yo pienso que uno no puede esconder que eso es una realidad, de que esa es la forma de hacer política aquí. Y no solamente a mí, sino yo no creo pues que los anteriores no se hayan equivocado, ¿cierto? Todos se equivocan. Es más fácil buscar los errores de los demás. Que nos equivocamos, repito, obviamente que nos equivocamos. Empezando por una cosa muy sencilla, y es que la gente no reconoce el momento atípico que nos tocó a nosotros, y a nosotros se nos exige en igualdad de condiciones a los demás. Hay muchas cosas que hicimos que los demás nunca hicieron, y los demás tuvieron los recursos, no se habían robado el municipio como se lo robaron en las últimas administraciones, encontraron con toda seguridad mayores oportunidades, mayores posibilidades, no tuvieron pandemia, no tuvieron miles de problemas que tuvimos nosotros, pero igual se desgastaron. Y yo no puedo decir que no hay nada para rescatar en las administraciones. No, hay muchas cosas, pero es más fácil hablar de lo que falta. Yo le voy a poner un ejemplo de una generalidad, y es una forma de que la gente, una generalidad ve las cosas y ve lo político. En el Ebro una señora estaba haciendo fila
y se largó un aguacero. Y la señora en el cajero dice, qué bueno que está lloviendo así tan duro para que se le lleven esa agua se le lleve las placahuellas al alcalde. O sea, esa es una mentalidad de que se hace fuerza es para que al mandatario, en este caso yo, pero repito, así ha sido en el pasado y yo creo que así va a ser en el futuro por mucho tiempo, de que se hace más fuerza para que al mandatario le vaya mal. Yo opino, me gusto que hay críticas injustas y destructivas y hay críticas justas y destructivas. Digo, hay críticas justas y constructivas, perdón. A mí me gustaría que como un ejercicio de autorreflexión, y creo que también es un ejercicio bueno de sanación para Barbosa, de qué cosas tú como un administrador que ya está saliendo te arrepientes. O sea, tú como una persona autocrítica que creo que eres, dices, hombre, comunidad barboseña, honestamente en estas cosas nos equivocamos, en esto nos equivocamos, en esto nos equivocamos y ojalá hubiéramos hecho mejor. Pero creo que parte del perdón y la reconciliación entre la administración y esa recuperación de fe entre la administración y la ciudadanía es, hombre, tengamos un debate honesto al respecto de qué cosas salieron mal, claramente. Claro. Sí, va a poner varios ejemplos. Se equivoca uno en el equipo, se equivoca mucho uno en quienes lo acompañan, por dejarse llevar también por lo político, por cumplirle a la gente que estuvo con uno. Se deja uno llevar y comete errores escogiendo personas que no dan la talla por distintos motivos. O sea, no dan la talla ética, no dan la talla moral, no dan la talla ejecutiva. Por mucha índole uno se equivoca por tratar de cumplirle a la gente que le ayudó. Se deja llevar uno por lo político, porque, por ejemplo, uno tiene que tener siempre el consejo. El consejo le aprueba el plan de desarrollo, el consejo le aprueba el presupuesto, el consejo aprueba los proyectos más importantes. Entonces, es un manejo muy difícil, muy complicado, tener uno que contar a toda hora con que uno tiene que tener el consejo bien, pues para que los programas, los proyectos, las propuestas puedan ser aprobadas en el Consejo. De pronto también se equivoca uno en eso. Se equivoca uno dejándose llevar porque la propuesta de nosotros siempre fue social y sin embargo a uno lo miden por el cemento. Entonces a uno también se deja llevar por el afán de las obras, por el afán de la infraestructura, por el afán de cumplir con el cemento, cuando somos conscientes de que eso no es lo más importante. Entonces uno termina traicionando sus principios, de que si uno tiene claro de que lo más importante es lo social y se va dejando llevar de que la gente pide cemento y cemento. Entonces yo, por ejemplo, pienso de que me equivoqué en eso, de que pude haber hecho más esfuerzo en cumplir lo social, porque es el compromiso más grande, y no dejarme llevar tanto como por lo que la gente pide. Porque uno sabe que en esas cosas uno no se puede dejar llevar de la gente. Así uno se debe a la gente, pero en general uno tiene que tener claro de que la gente se equivoca. Y en lo social o en esos aspectos que vos decís, en estos aspectos fuimos fuertes desde esta administración, ¿en cuáles te atreverías como a hacer la observación? Por ejemplo, en el programa del presupuesto participativo, a pesar de que contamos con muy escasos recursos económicos, fue la única administración que de verdad le asignó un recurso al presupuesto participativo y que le dimos a la gente, vea, ustedes como aldea tienen esto para que ustedes miren en qué lo quieren invertir. Antes pues se hacían las elecciones, la gente escogía los proyectos y pasaban una de dos cosas. O simplemente se ejecutaban cosas que estaban en el plan de desarrollo y que nada tenía que ver con el presupuesto participativo, o simplemente se quedaban en letra muerta unas elecciones donde la gente escogía un proyecto pero nunca se ejecutó y nunca había plata porque nunca había plata para eso. Entonces nosotros, por ejemplo, con lo poquito que hay, hicimos el ejercicio con las comunidades y la gente por primera vez tuvo un presupuesto participativo donde la gente escogió en qué se invertía el presupuesto.
Me parece que en lo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con el respaldo de la primera gestora, también se hizo mucho programa cultural, artístico, concursos de literatura, de poesía, de cuento. Hicimos por primera vez un festival de teatro, por primera vez un festival del libro. Yo pienso que eso también es para rescatar. Nosotros aprobamos en la reestructuración una oficina de género, más pensando como en los derechos de las mujeres, pero que es una oficina de género como para los grupos más vulnerables, una oficina propia para esos temas. Me parece que eso es importante. Yo nunca le quise jalar como a una secretaría tal, porque yo pensaba que eso era más burocrático, que prefería más bien tener una dependencia, una oficina dedicada a eso, y no simplemente en el tema burocrático. Me parece que en estas cosas sociales hemos ganado. En salud, por ejemplo, en salud se ha reconocido, siempre la Secretaría de Salud del municipio ha sido la primera, la segunda, la tercera en ejecución presupuestal en Antioquia, y en un momento complicado para la salud, no solamente en Antioquia, en el municipio, en el país, sino en el mundo, a raíz de la pandemia. Me parece que es doblemente meritorio que la Secretaría de Salud sea destacada en Antioquia como una buena secretaría. Entonces son temas todos sociales que me parecen importantes. El PAE, que ha sido foco de corrupción en el país y críticas, ha tenido un buen manejo presupuestal. O sea, aquí se puede hacer críticas del PAE en lo que sea, pero no se pueden indulgar actos de corrupción en el manejo del PAE, como sí ha habido con anterioridad, porque por el PAE todos sabemos que mucha gente ha robado plata por el PAE, y que aquí no fue la excepción. En Barbosa han habido problemas con el PAE, más desde el punto de vista de la contratación. Nosotros hemos sido muy celosos en cumplir la contratación pública, como la ley lo exige. Nosotros todo lo licitamos. Nosotros un contrato de mínima cuantía es un contrato de menos de 32 millones de pesos. Jurídicamente lo podíamos asignar a dedo, como se dice popularmente, pero nosotros preferimos licitar. Nosotros puede ser un contrato de 2, 3, 5, 10, 15 millones y lo licitamos. Y eso hemos hecho con el PAE. Eso tiene un problema, y es que el trámite de una licitación es engorroso, y entonces hace que los contratos nunca puedan empezar en el tiempo que uno quiera, porque se declaran desiertos, porque no se presenta la gente, y no cumple los requisitos, entonces hay que volver a empezar. Eso tiene su desventaja, pero eso es más como tratar de que la gente entienda que con el PAE nosotros no vamos a correr el riesgo de que hayan actos de corrupción. Pero cierta medida, al no ofrecer soluciones inmediatas, la sociedad lo puede interpretar como incompetencia, y la incompetencia puede ser interpretada como otra forma de corrupción, ¿no? Eso es cierto, y eso es, y la gente no tiene por qué entenderlo. La gente no entiende, es que no le llegó el servicio en el momento. Y hay otro tema de todos esos avances que igual vamos a desglosar todos los temas que mencionaste, pero hay otro tema que sí me gustaría que mencionemos, y que cuando publiqué las preguntas en Instagram fue algo que me mencionaron mucho. Está bien que hicimos mucho en temas sociales de cultura, pero volvemos al tema del cemento, y la Casa de la Cultura sigue siendo como un lastre en el sector cultural, del cual obtenemos respuestas muy contradictorias de la misma administración, para ser honesto. Hay dos cosas con infraestructura a todo nivel. Cuando iniciamos la administración teníamos unos compromisos con la gobernación y con el área metropolitana, y específicamente pues, para muchas obras de infraestructura, pero específicamente teníamos para la Casa de la Cultura y para la biblioteca. Fueron promesas incumplidas. ¿Por qué? Pues porque el problema económico no solamente es en el municipio de Barbosa, el área está también en dificultades económicas. Yo no entro en ese debate de que por qué todo para el sur y no para el norte del área metropolitana, porque en el sur invierten proyectos de, diga usted, 50.000, 60.000, 100.000 millones de pesos. Y aquí es mucho pensar en 8.000 millones de pesos que vale la biblioteca.
no entrar en eso, ¿por qué? Porque de todas maneras hay que reconocer que Barbosa es el municipio que menos le aporta al área. Esos municipios donde hacen proyectos de 100.000 millones de pesos le apuestan 10, 15, 20 veces más que Barbosa al área. Entonces, por eso no quiero entrar en el debate, sino que hay que reconocer que la pandemia, que los problemas económicos ha sido a todo nivel. Entonces, el área también se quedó corta. La gobernación se quedó corta. Nosotros teníamos el compromiso de la biblioteca con el área metropolitana. Eso no se cumplió. Pero no se cumplió, Augusto? O sea, ¿cuáles son nosotros tenemos el proyecto en fase 3, o sea, la tarea nosotros la hicimos. Y hasta el último momento, antes de la ley de garantía, siempre hubo la posibilidad de que vamos a buscar recursos y al último no existieron recursos. Porque hay que ser conscientes, Barbosa no tiene con sus propios recursos cómo hacer una obra de esa envergadura. Una interpelación que hizo acá la señora Marcela, que vos le recibiste a ella, y ella cuando estuvo acá, ella me dijo que diseñando el plan de gobierno de ella, porque ella hoy en día es candidata, no encontró radicado ni un solo proyecto a nivel nacional de la alcaldía municipal de Barbosa. ¿Por qué es eso que no estamos radicando proyectos a nivel nacional? Primero, eso es mentira, es una falsedad de ella. No sé a dónde rastreó. No es fácil pues uno decir, o decirlo es muy fácil, pero decir que rastreó los proyectos a nivel nacional, tantas entidades que hay a nivel nacional, es muy complicado. La misma biblioteca lo tenemos en el Departamento Nacional de la Prosperidad Social, radicado así como está en el área metropolitana. En el Ministerio de Cultura tenemos radicado el proyecto del Cerro de la Virgen, que también está radicado en el área metropolitana. Sin olvidar los proyectos de placahuella que están en Invías. Entonces sí hay proyectos radicados en el área metropolitana. Yo fui el que no encontré proyectos radicados en ninguna parte. Cuando yo llegué, le llegan a uno los congresistas de todos los partidos. ¿Dónde tiene proyectos el municipio? Solamente había un proyecto, era en Invías, de 1.000 millones de pesos, donde el municipio solamente tenía que consignar 50. Y se iba a perder. Lo rescatamos y ese proyecto se está ejecutando hoy, que es el proyecto de placahuella en Dos Quebradas, El Hoyo. Entonces, yo fui el que encontré 0 proyectos presentados en ninguna parte. El puente de la estación, que se decía cuando nosotros llegamos, había una valla en la autopista donde decía que el puente de la estación se iba a empezar a ejecutar en febrero de 2020. O sea, el año que llegamos, y que ese proyecto lo iban a ejecutar a Tobián, la gobernación de Antioquia y el área metropolitana. Pues nosotros también, una valla institucional que está en la autopista, pues uno cree que eso es cierto. Pues cuando llegó febrero, lo que pasó fue que se llevaron la valla y nosotros tuvimos que empezar de cero, averiguar qué fue lo que pasó con eso. Y lo que pasó es que no había ni proyecto, no había recursos, no había ningún interesado en eso, y tocamos de cero convencer al director del área metropolitana que nos ayudara con eso, cuando no estaba en el plan de desarrollo de nosotros, porque se suponía que ya estaba financiado el proyecto, que ya estaba listo. Pues primero era convencer al director del área, que lo primero que nos dijo, no, es que eso es zona rural y el área metropolitana no puede invertir sino en zona urbana, que por una norma del plan nacional, del plan de desarrollo nacional. Pues el puente de la estación comunica la zona urbana con la zona rural, pues está comunicando y le presta un servicio a la zona urbana y un servicio a la zona rural. Después de mucho debatir con el director nos dijo que sí, ¿cierto? Y por eso se está ejecutando el puente de la estación, pero ni siquiera el puente de la estación estaba en proyecto. Pero respecto al tema del puente de la estación, y creo que incluso los concejales lo mencionaron mucho cuando le hicieron el debate de control política a la señorita Carolina, y es que está demasiado lento. Sí, uno vaya y muchas veces uno ni siquiera ve a gente trabajando. ¿Cuál es la razón para que eso sea tan lento? Y por qué no puede ser, o por qué no es corrupción, porque como uno como ciudadano no tiene como la potestad de decir, hombre, ahí se están robando la plata, cuando eso es lo que aparenta ser. Exacto.
Primero uno entiende que si vamos a ser estrictos, un trámite de un proceso en la contratación pública, un trámite lento, puede ser visto como un tema de corrupción, pero no que se esté robando la plata, que también es un tema de corrupción, ¿cierto? Primero, los recursos del puente no son manejados por el municipio. Ese es un puente financiado 100% por el área metropolitana. Entonces, nosotros no manejamos los recursos del puente. Esos son recursos del área metropolitana. Segundo, esa es una obra grande, es una obra complicada, es intervenir el río Medellín, no es una obra sencilla. Lo primero es el trámite contractual, es complicado, el trámite de la contratación pública es muy complicada, uno tiene que hacer los mayores esfuerzos para que eso no se lo gane cualquiera. Nosotros con las placahuellas nos ha ido muy mal, porque la contratación pública como está en Colombia se la gana cualquiera, y cualquiera es cualquier contratista solvente o cualquier contratista insolvente, que lo primero que hace es vender la obra. Uno termina tratando con alguien distinto al que se ganó la licitación, y es complicado uno exigirle cuentas pues a los contratistas. Para mí la contratación pública en Colombia es un fiasco, es un desastre. Me parece que sale al revés de lo que quiere la ley. Tal vez lo que quiere es que cualquiera tenga opción de ganarse un contrato, pero me parece a mí que eso va en contra de la calidad de las obras, porque si cualquiera se lo gana, y cualquiera es cualquiera que puede hacer un buen contrato, o cualquiera que se puede robar la plata y dejar la obra tirada. Hemos tenido problemas grandes en placahuellas porque los contratistas... Pero no nos vamos a placahuellas, porque es que llevamos... El tema del puente. El tema del puente fue cuando nació Barbosalandia. Barbosalandia nació por eso la caída de ese puente, y Barbosalandia ya lleva más de 7 años. Sí, estamos de acuerdo, y yo sé que es muy lento, pero repito, es una obra difícil. Pero entonces, técnicamente... Augusto, y mi pregunta precisa respecto al puente es: todas las personas que han venido acá, que saben de administración pública, siempre me dicen sobre el tema de los costos de funcionamiento, o sea, los costos del personal de la alcaldía, casi siempre, o los contratistas de la alcaldía, ¿cierto? Mi pregunta es: yo entiendo que la administración pública sea compleja, yo entiendo que los procesos administrativos son complejos, largos, tediosos, pero si estamos pagando tanta plata en personal y las cosas no se ven avanzando, el problema no es el personal. Porque si le seguimos invirtiendo plata al personal, le seguimos invirtiendo plata a abogados, le seguimos invirtiendo plata a ingenieros, y uno ve que ese tema no progresa, tal vez será que estamos controlando al personal equivocado y que deberíamos dejar de gastar tanta plata en personal. Bueno, pero entonces es otro tema, aparte del puente, porque el puente es una obra contratada por el área metropolitana, con recursos del área. Es una obra contratada, o sea, no es que con el personal de la administración se está haciendo el puente. O sea que la ciudadanía y la administración municipal no tiene absolutamente ningún tipo de injerencia sobre cómo y con qué velocidad se hace esa obra. Es muy complicado, o sea, nosotros que tenemos ahí un interventor. Nosotros tenemos un interventor, una supervisión que la ejerce la Secretaría de Obras Públicas, eso es lo que nosotros hacemos. Y sí, obviamente que si alguien se preocupa porque las cosas fueran más ágiles, pues somos nosotros. ¿Quién es más que nosotros quisiéramos que antes de terminar la administración entregar el puente? Nosotros tenemos obviamente todas las ganas y todo el interés, pero nosotros lo único que tenemos en esa obra es la interventoría, la supervisión de la gente que se contrató, porque ahí es una firma particular, no es el puente no se hace con personal de la alcaldía. Entonces es estar como pendiente, estar chuzando, estar acosando, estar presionando para que ejecuten, pero no más de ahí, ¿cierto? Porque, repito, eso es una obra que no se está haciendo con personal de la administración pública. ¿Y por qué desde la administración pública no se le comunica de manera activa y efectiva a la ciudadanía qué es lo que está sucediendo con ese contrato? No, lo que pasa es que estos temas es muy complicado, o sea, técnicamente de explicar cada caso por qué es que se demoran las obras. Por ejemplo, lo último es que se tenía que contratar una maquinaria para hacer las pilas, las bases donde
donde va el puente, una maquinaria escasa en el territorio nacional. Eso lo tiene que ejecutar obviamente el contratista. Se contrató, pero eso tiene también unos tiempos. Se contrata hoy, entonces dicen, no, pero es que la maquinaria está en Bucaramanga, hay que traerla a Bucaramanga. Y eso tiene unos términos. Entonces, esto es un ejemplo. Cada cosita se demora un montón de tiempo. Entonces, pues obviamente uno quisiera que las cosas sean más ágiles, pero en lo público es muy complicado. Pero Augusto, ¿vos no crees que es responsabilidad de la administración pública explicarle esas situaciones a la ciudadanía y que tal vez ahí es la mayor falencia de tu administración? No que las cosas no se hagan, Puede ser, sí. sino que si la gente no sabe cómo se están haciendo, la gente va a decir se robaron la plata. La gente es muy pragmática y creo que lo debería hacer, porque al fin de cuentas es responsabilidad del administrador explicar qué está sucediendo. Sí, no, así como explica sus propuestas en campaña. Claro, no, sí, puede faltar comunicación y tener más cercanía con la gente. Sí se hacen cuando se tiene que interrumpir la obra, se socializa, cuando va a arrancar otra vez se socializa, y también tenemos un inconveniente, la gente critica, pero cuando los convocamos a una socialización son muy poquitos los que asisten. Entonces, pero obviamente que puede faltar más socialización, más comunicación para que la gente mantenga más enterada. Augusto, y con todo el respeto, pues, pero si vos colocas una socialización a las 2 de la tarde un día de semana, usted no quiere que la gente vaya. Si usted como funcionario público, usted colocó una socialización con la comunidad un martes a las 2 de la tarde, o a las 3 de la tarde, o a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana, usted está haciendo todo lo posible para que la comunidad no vaya, porque la comunidad no puede tener toda su vida productiva para ir a eso. Sí, es posible. No es que lo hagamos con la intención de que la gente no vaya, ¿cierto? Nosotros tenemos un horario de trabajo y puede ser, incluso hemos pensado en eso y hemos hecho socializaciones los sábados pensando en eso, los sábados para que la gente asista más fácil. Hay veces que es imposible porque no es solamente el tiempo, repito, no solamente es el tiempo de los funcionarios de la alcaldía, sino que es el tiempo de los contratistas, el tiempo de la gente del área metropolitana y tener como en cuenta mucha gente para poder reunirlos a todos, porque sobre todo los contratistas son los que tienen que explicar técnicamente cómo van las cosas y sobre los tiempos. Otro tema que te quería preguntar, que fue muy interesante, con eso abriste el tema de las cosas con las que sientes que cometiste errores, y fue el personal que trajiste a trabajar contigo al principio de la campaña. Me voy a atrever a decir nombres, y creo que Wilson y Osvaldo tuvieron acciones muy importantes y determinantes para tu administración pública, para tu administración. Me gustaría como si podemos elaborar un poquito más en cómo te afectó eso, cómo te diste cuenta de las deficiencias, cómo actuaste y cómo hubieras actuado en estos momentos, ya que sabes todo lo que sucedió. Bueno, yo al revés no voy a hablar pues como de nombres concretos, pero es cierto, pues obviamente que si yo hubiera podido trasladarme a la época en que estoy hoy, desde el 1 de enero de 2020, pues yo no hubiera empezado con la misma gente, indudablemente, hubiera empezado con gente distinta. Hoy los que eran más amigos son hoy los más enemigos, y sí, y gente que hizo mucho daño y que todavía la gente lo recuerda como algo perjudicial para la administración. Eso es indudable. Y mi pregunta es, si es alguien perjudicial para la administración, ¿por qué no hay consecuencias legales, administrativas sobre esas personas que al fin de cuentas esas imprudencias o esas incorrectas acciones que hicieron nos costaron a todos los barboseños un jurgo de plata? Sí, lo que pasa es que los procesos no tienen como... es lo mismo, también son procesos públicos. Los procesos penales, los procesos administrativos, los procesos fiscales son procesos públicos y como tales son engorrosos, lentos, y los resultados se saben 2 o 3 administraciones después. Entonces, lo que yo he considerado que es ilegal, lo reporto a los organismos de control. Lo que yo he considerado que es una falta disciplinaria, lo reporto a los organismos de control.
Si es una falta disciplinaria de un abogado, lo reporto al tribunal competente que investiga a los abogados. Entonces, nosotros reportamos lo que creemos es inadecuado y que viola cualquier norma y que debe ser, que es mérito para un proceso penal, un proceso administrativo, un proceso fiscal. De ahí a que las autoridades den resultados o investigaciones a tiempo, ya eso es otra cosa y ya pertenece pues al fuero interno de cada una de esas instancias de la institución que se encargan de supervisar. ¿Te parece si vamos acá con preguntas de la gente que nos ha escrito? Un saludo, doctor Augusto. ¿Qué fue lo más difícil de manejar administrativamente en la pandemia? ¿Cómo se asume eso como mandatario municipal y como persona? ¿Y cómo fueron esas primeras horas de confinamiento al interior de la administración? Eso para nadie es un secreto, que fue lo más difícil que nos tocó, porque pues, nadie tenía experiencia sobre un asunto de esos. Y eso que la gente no sabe, lo que nos tocó a nosotros como alcalde, a nosotros nos citaban del área metropolitana y lo que nos decían era que la mitad de la población se iba a morir y que preparáramos las morgues, los hospitales, los cementerios, las funerarias. Entonces, pero lo segundo que nos decían es, pero no vayan a llevar esa versión a sus pueblos, a su gente, porque entonces armamos es un caos, un pánico, y entonces fue muy difícil. Nosotros desde el principio fue peor la impresión que nos tocó a nosotros que lo que la gente vivió, y la gente sabe que fue momentos muy complicados. Para mí lo más difícil fue eso, cómo venirse uno de una reunión de esas casi que con la obligación de guardar un secreto, y bueno, entonces ¿yo qué hago? Y que ni al equipo le podía decir las cosas como no las decían, y mucho menos a la gente. Cuando se decía lo que estaba pasando en Europa, que era una base, pues si eso está pasando en Inglaterra, en Alemania, en España, que tienen sistemas de salud desarrollados, a nosotros nos va a llevar el carajo. Y esa era la base que la gente decía: si allá está muriendo tanta gente, aquí nos vamos a morir la mitad. Entonces, para mí, el pánico fue lo más difícil de manejar. El pánico de nosotros como administradores, y cómo hacemos para tratar de que la gente entienda que esto era serio, que era de verdad, porque la gente muchas veces no se dejaba encerrar, ¿cierto? Y era muy complicado, la gente con necesidad de trabajar, con necesidad de comer, y uno decirle, enciérrense. Para mí fue lo más complicado, es el pánico que nosotros mismos sentimos como gobernantes, y tratar de uno sostenerse para no generar pánico en la gente. Por acá el otro que nos hacen es: señor alcalde, reconoce las leyes nacionales, departamentales y municipales que salvaguardan y protegen el patrimonio cultural del municipio y apoyan las directrices del Ministerio de Cultura para conservar y proteger los 55 bienes de patrimonio del municipio. Claro que sí, somos conscientes del patrimonio cultural que tenemos los barboseños. Hay cosas muy valiosas que tenemos, desafortunadamente no las hemos cuidado, y yo voy a poner un ejemplo. En una alcaldía en el año 92, esa administración de ese entonces sugirió como patrimonio cultural de Barbosa la Casa de la Cultura, y esa misma alcaldía convirtió la Casa de la Cultura en cárcel. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Me parece a mí que desde ahí en adelante todo el mundo hizo un retazo en la Casa de la Cultura. Cambiaron las puertas, cambiaron las ventanas, hicieron auditorios adentro, convirtiéndose en una cárcel, la dejaron caer. Ya es muy complicado, pero obviamente que tenemos bienes para cuidar, pero no los hemos cuidado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la Casa de la Cultura, Augusto? Porque no entiendo, porque usted me dijo que ya había un proyecto en fase 3 respecto a la Casa de la Cultura. Es la biblioteca. Es la biblioteca. La Casa de la Cultura ha sido difícil por ese limbo que hay, de que primero hay que definir qué podemos hacer en la Casa de la Cultura, porque teníamos pensado en el proyecto una nueva Casa de la Cultura, un nuevo edificio. Nos encontramos con ese asunto legal
que se entiende, yo entiendo que la Casa de la Cultura está sugerida como un bien de interés cultural, no declarado como interés cultural. Yo sé que ahí hay una interpretación. Los otros piensan que sí es, que está declarado como bien de interés cultural. Y el ciudadano me está hablando de la ley, ¿cierto? No de lo que yo pienso, o de lo que cada cual piensa. Usted puede pensar que ese es un bien de interés cultural. Y yo puedo pensar que no, pero no es lo que usted piensa ni lo que piense yo, es lo que diga la ley. Y la ley en ese sentido, no hay ninguna norma que diga que es un bien de interés cultural. Lo más cercano que hay es un acuerdo que lo sugiere como bien de interés cultural, pero nadie lo ha declarado como tal. Pero yo soy consciente de que yo no me voy a poner a actuar cuando existe esa otra interpretación. Pero si yo no estoy tranquilo a la fija, yo sé las consecuencias jurídicas que puede tener alguien que le dé por tumbar un bien de interés cultural. Pero entonces, ¿por qué más bien no evitamos todo ese debate? Nos curamos en salud y consideremos un bien de interés cultural. Al fin de cuentas es el bien que soluciona los dos males. ¿Sí me entiendes? En caso de que sea, pues bien, cogimos del camino que era. En caso de que no sea, pues bien, nos ahorramos el problema de que fuera. ¿Cierto? Porque más bien en vez de ahorrarnos todo ese, porque si les soy sincero, a mí no me podría importar menos. A mí no me podría importar menos. Y por ejemplo acá el compañero productor y acá él y yo, que claramente estamos en un mismo proyecto, somos amigos, y yo soy tumben en su vida, hagan algo moderno. Denle oportunidades igualitarias a la gente que está en Envigado, Sabaneta, que tienen complejos súper modernos, súper tecnológicos de producción musical, de grabación de teatro, un montón de cosas que les generan las mejores herramientas para mejorar su arte. Pero hay otra gente que dice, hombre, no respetemos la memoria histórica de Barbosa. A mí no me importa. A mí como ciudadano personal, a mí no me importa cuál de las dos sea. A mí lo que me importa es que lo hagan rápido. Definirlo. ¿Por qué no se puede hacer rápido? Y simplemente nos vamos por la solución segura. Eso es de interés cultural, la maricada es muy vieja. Renovémosla, intervengámosla, no la destruyamos. ¿Por qué no se puede hacer eso ya, simple y fácil? No, sí se puede. Simplemente que es mucho más costoso. Es mucho más costoso mantener el edificio como un bien de interés cultural que pensar en una nueva edificación. Entonces, para eso no es solamente voluntad, es recursos. Hay que tener los recursos para poderle hacer el mantenimiento que la Casa de la Cultura se necesita si la vamos a conservar. ¿Por qué? Porque la Casa de la Cultura es una tapia, eso necesita un reforzamiento, necesita una intervención cuantiosa, no es simple, no es sencilla. Aproximadamente. Entonces, ¿cuánta plata estamos hablando? Un proyecto de un proyecto nuevo puede valer alrededor de 12.000 millones de pesos, y un proyecto de conservación puede valer por ahí el doble de 24.000. Entonces, yo he pensado incluso en un tema híbrido, o sea, vamos a conservar la parte exterior, vamos a conservar incluso la parte interior, pero el lado que está aledaño a la de afuera, o sea, los mismos salones, el mismo piso de madera adentro, y hacer una nueva hacia adentro. Me parece a mí que eso sería una forma de tener un criterio híbrido. Vamos a hacer algo moderno adentro y conservemos lo viejito de afuera. Me parece a mí que eso sería una solución salomónica, pero no sé, obviamente que... O sea que desde tu perspectiva en gran medida fue una imprudencia política haber prometido esa Casa de la Cultura en campaña y renderizarla y todo. Sí, porque no tuvimos como la precaución de mirar bien lo de la norma del interés patrimonial, de no entrar como a arriesgarnos con eso. No lo pensamos sinceramente, ni con la biblioteca ni con la Casa de la Cultura, porque es lo mismo. Así uno vea que la biblioteca pues no es una biblioteca pues que tenga el estilo que tiene la Casa de la Cultura, que de una vez usted vaya y sí, eso se ve que es una construcción vieja, bonita. La biblioteca es una estructura más moderna,
pero sin embargo tiene la misma discusión, porque hay quienes dicen que la biblioteca también es un bien de interés cultural. Por acá nos hacen otra pregunta que me parece muy interesante. Señor alcalde, un saludo. ¿Podría usted brindar los radicados de las denuncias que ha hecho usted en contra de las personas que han hecho mal en su administración y brindarnos más información sobre su proceso ante la fiscalía por posible corrupción? Me imagino que eso fue lo del contrato de los tapabocas. Sí. Lo primero, pues habría que mirar, hay que mirar los radicados que tengo, habría que reunirlos, que nos haga un derecho de petición, así sea al correo. ¿Y qué tal si no nos ponemos en el derecho de petición, sino que me digan cómo administración pública publicarlo, lo publique y hace conocimiento público también, quienes hicieron un manejo indebido de nuestra plata, claro, porque es de sí, todos. lo podemos hacer. ¿Y en qué va el tema de fiscalía? Lo de la fiscalía es un proceso del 2020, donde cuando inició la pandemia, es más, todavía no teníamos casos de COVID en Barbosa, cuando hicimos el contrato para comprar todos los insumos que se necesitaban para atender la pandemia, para prevención, como las tapabocas, los gel, los programas de sensibilización, todo lo que hicimos en su momento, pues son denuncias ciudadanas, y ante denuncias ciudadanas, pues los órganos de control tienen que actuar. Entonces vinieron, hicieron su investigación, iniciaron un proceso donde yo todavía me estoy defendiendo. Yo tengo obviamente la confianza de que no va a pasar nada, de que yo voy a demostrar de que no hay actos de corrupción, empezando porque el contrato no se liquidó, no se terminó de pagar precisamente por eso. En última, la fiscalía en lo que quedó es no se robaron plata, sino que recibieron tapabocas de mala calidad. En eso fue lo último que ha hablado la fiscalía. Pues nosotros, de todo lo que recibimos de tapabocas, hicimos un cálculo de cuántos fueron los que estaban de mala calidad, que es cierto, habían tapabocas de mala calidad y no los pagamos todos. Nosotros pagamos parte del contrato, los tapabocas que estaban en buen estado, y los demás no los pagamos. Yo pienso que eso solo se va a caer, porque no puede haber corrupción donde no haya apropiación de recursos, simplemente porque eran tapabocas de mala calidad que no los pagamos. Entonces, lo que quiero decirle al ciudadano, lo que he dicho todo el rato, los procesos públicos son lentos. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría no es ajena a eso, y los procesos son lentos, y todavía hoy ese proceso está en trámite, no se ha resuelto, y yo confío en que se va a resolver favorablemente. Eso sí, tengan la plena seguridad que eso no se resuelve antes de terminar la administración. Otra preguntita que nos hicieron acá, que la verdad yo no estoy enterado de qué pasa, y me gustaría que nos dijeras a qué puede ser relacionada. Me imagino que es un pelado de colegio. ¿Qué pasó con las becas en los colegios? Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Conjuntos, donde le damos un auxilio económico a los jóvenes que estudian en Medellín. No becas, me imagino que de eso que está hablando, pero es de educación superior. No tenemos becas para colegios, no. La verdad es que siempre mencionan mucho el puente de la estación, muchísimo. Sí, y otra preguntita acá que me la hicieron de una manera jocosa y me parece muy chistosa es: ¿vos por qué crees que hay tanta corrupción en Barbosa? Vea, hay corrupción en Barbosa. Obviamente que Barbosa, lo que pasó en la última administración sobre todo, pues dejó marcado el municipio. La corrupción es mundial, la corrupción es obviamente nacional. Barbosa quedó muy marcado por lo que pasó. Eso que pasó hace que a todos los políticos nos metan en un mismo costal. Para la gente, todos somos lo mismo. Los políticos todos somos corruptos. Desafortunadamente a nosotros lo que nos pasó hace que, sobre todo lo de la pandemia, que hizo mucho daño, hace que no hubiéramos tenido la posibilidad de demostrar resultados y que la gente hubiera podido tener otra visión. Pero
Yo pienso que la pregunta está muy bien hecha, porque él está diciendo, o ella, Es ella. la corrupción en Barbosa, la corrupción es de la sociedad, la corrupción es de todos. Cuando un guarda de tránsito recibe 50.000 pesos es porque el ciudadano se los ofreció o se los entregó porque el guarda se los pidió. Siempre que hay corrupción, mínimo, hay dos, el público y el privado. La corrupción es de la sociedad y obviamente que es más censurable desde el público, porque el público está para administrar los recursos de todos. Y entonces desde ahí la corrupción es, y la ley lo consagra así, es mucho más grave la falta, mucho más grave la sanción para un funcionario que para el particular que soborna a un funcionario, porque es mucho más grave que alguien en el que el Estado o la ciudadanía le brindó una confianza sea el que se apropie de recursos, que lo haga un particular. Pero desafortunadamente la corrupción se volvió como una forma de ser de mucha gente y desafortunadamente de gran parte de la clase política. Y desafortunadamente gran parte de la clase política ve la opción en la administración pública, la opción de enriquecerse, no simplemente de sobrevivir, como sobrevive todo el mundo en un trabajo, que la gente trabaja porque tiene que vivir, pero la gente tiene la opción en lo público, es no solamente para trabajar, que también lo hacen algunos pocos, sino que como que la opción para conseguir plata es lo público. Entonces, es una forma de ser como sociedad, donde en Barbosa está muy agudizada, muy grave, muy difícil, y esto necesita años para que las cosas se cambien. Y que en gran medida vos también hiciste parte de esa dinámica, ¿no? Porque, y lo digo yo porque yo ya he tenido muchas conversaciones con muchos políticos que vienen acá y repiten el mismo discurso. Y una de las grandes críticas que le han hecho a tu administración son, reitero, los costos de funcionamiento. Que hay un montón de favores políticos, un montón de personal que no hace nada allá y que simplemente está yendo a reclamar su salario, y que esa es otra forma de corrupción. ¿Qué respuesta tienes tú a ese tipo de cuestionamientos y que lo más probable es que vuelva y se repita en la próxima administración? Sea quien sea. Sí, en parte se repitió en la anterior y en la anterior. En parte es cierto, y es lo que le dije al principio. Lo político es muy complicado, lo político hace que tenga uno que tener gente incompetente, desafortunadamente, que uno se equivoque, que uno piense, a veces uno se deja descrestar por una hoja de vida, que piensa esta es una buena persona, un buen administrador, un buen profesional, y resulta que no. Entonces, eso tiene mucho de cumplir con lo político para que puedan marchar las cosas en lo político, y lo otro, que uno se equivoca también escogiendo a la gente. Agustín, permitime hacer esta pregunta, que yo sé que esto no me la va a responder, pero permitime hacerla. ¿Cuáles eran esos compromisos políticos que tenías que cumplir? ¿Con quiénes? Porque me imagino que el Consejo claramente se jala una cantidad de la administración pública para poder pasar, no digamos nombres. Yo me refiero a digamos eso. Digamos quiénes. No, yo me refiero es a eso. A lo político, cuando uno ya está aquí, es ¿dónde está la clase política? Está en el Consejo. ¿Para qué no necesita el Consejo? Para que aprueben lo que uno cree que se debe hacer, empezando por los recursos. Entonces yo me refiero a eso, no a nombres concretos. Esta es una forma de ser, no de Barbosa, ni siquiera de Colombia. O sea, donde hay elección popular, existe esa problemática. O sea que es una problemática más de la política, de la democracia representativa. De la democracia representativa. Ese es mi sentir. Que se vuelve más aguda y más difícil en municipios como los de nosotros, donde la gente vive con muchas necesidades y que la gente siempre está pensando en que si participa en política tiene un puesto o tiene un contrato o tiene una dádiva porque no tiene su situación económica resuelta. Eso es cierto, que sea más agudo por eso, sí.
yo entiendo completamente estas dinámicas, pero a mí como ciudadano que ya no está en política me desespera mucho que no me digan claramente a quién se le está dando qué. Si me entienden, por ejemplo, digamos, hombre, el concejal, por decir un nombre X, León Albeiro Suárez, para que no hablemos de nadie, ¿cierto? Está ahí León Albeiro Suárez. Para que no hablemos de León Albeiro. Para que no hablemos de León Albeiro Suárez. Entonces el señor León Albeiro me dice, hombre, para que usted todo tenga mi voto positivo a todos los proyectos que usted me radique, me tienen que pavimentar la entrada a la finca y me tiene que dar 2 puestos en X secretaría, o me tiene que dar X secretaría, ¿cierto? ¿Qué sucede? Ellos dicen que no y que ellos no son así, pero ellos son así. Mi pregunta es, ¿por qué el alcalde no toma una posición de hacer esa información pública? ¿Por qué el político que quiere decir, hombre, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a tomar una posición distinta frente a la administración pública, lo primero que sale es a grabar un video y decir, hombre, León Albeiro Suárez me dijo que para poder darme un voto positivo para lo del centro de vida, le tenía que hacer una carretera en la entrada en la finca y darle a la Secretaría de Agricultura? Yo pienso que más videos que los que están en las grabaciones del Consejo, de las sesiones del Consejo por las redes sociales, donde allá, por ejemplo, lo del Centro de Vida se sabe cómo se votó y por qué se votó. Simplemente porque yo no me voy a poner a transar con los que yo sabía que iban a votar desfavorablemente y que se hubiera transado fácil. Ahí están los videos, ahí están los audios y está todo en las sesiones del Consejo. Pero ¿no te parece que en gran medida desde un líder, porque usted es el líder del municipio, tomar esa opinión simplista de ahí está la evidencia, búsquenla, es una forma incompetente de así respetuosa de liderar a la ciudadanía? Lo que pasa porque es como, hombre, si yo que me mato por ese tema, me encanta el tema de la administración pública, de la política, yo no me veo todas las sesiones del consejo, ya quisiera yo que me quedara tanto tiempo libre. Yo opino que debe ser responsabilidad de los ciudadanos, del político bueno por el que yo vote, de decirme, hombre, eso está sucediendo. Nosotros llegamos hasta cierto punto, o sea, nosotros sacamos comunicados, algo que la gente pronto no los lee, videos no me gustan mucho, pero es muy complicado ponerse uno a que cada que le neguen un proyecto va a salir uno a decir fue fulano por esto y por esto, cuando son de todas maneras supuestos, porque yo estoy hablando de una cosa, yo estoy diciendo, si de pronto hubiera ofrecido algo, pero es un de pronto, yo no puedo hacer una denuncia pública por un supuesto, porque ahí me enredo soy yo, porque yo no ofrecí nada, ¿cierto? Yo no puedo decir, si yo le hubiera ofrecido algo al concejal X, hubiera sumado un voto, pues yo tengo la convicción de que sí, pero que yo lo voy a salir a publicar, no lo puedo hacer. Pero tal vez yo como ciudadano, y lo digo yo como ciudadano que no estoy allá en ese edificio todo el día, yo digo, hombre, de más que al principio sí les dio, pero como ya los vio en campaña con otro candidato que no es de él o el que la administración dijo, entonces ya no les va a dar. ¿Sí me entiendes? Cuando llegó la administración, vamos a mirar qué recursos hay el primer y segundo y tercer año, todos están de acuerdo porque se repartieron la torta igualita. Como ya llegan elecciones y vuelven a mirar cómo se van a repartir la torta, ahí sí están en desacuerdos. Entonces ese cuestionamiento, y yo opino que esa perspectiva de la ciudadanía es muy válida, o ¿qué contraargumento tenés frente a eso? No, yo pienso que la gente cuando empieza una administración en general respalda al alcalde, independientemente de... O sea, hubo proyectos al inicio de la administración que se aprobaron en forma unánime por los concejales, incluso pues los que siempre estuvieron en la oposición. Lo que pasa es que cuando llega a lo político, cada cual le quiere, ya empieza a mirar por qué rédito le saco yo a este momento. Y ellos piensan que era más rentable políticamente negar un proyecto que aceptarlo o que tramitarlo favorablemente. Ellos piensan que si me hubieran apoyado el proyecto, pues yo era el que lo iba a ejecutar, que yo era el que iba a sumar eso como un logro, que yo era el que iba a sacar pecho diciendo de que voy a hacer el centro vida, y lo pensaron al revés. Lo pensaron, esto más bien puede ser para el alcalde que sigue, no vamos a darle ese gusto a él. Incluso llegaron concejales a decir, no le vamos a aprobar, no le vamos a entregar esa plata al alcalde, como si esa plata fuera para el alcalde.
cuando Pero esa plata podría era ser para un proyecto. interpretado de esa manera, ¿no? Porque uno, incluso mucha gente que yo entiendo que no sabe mucho de administración pública, la pregunta que hacían, que querían, era cuánta plata se robó. Y yo era como, no estamos entendiendo bien cómo funciona la administración pública. Pero es que uno no puede negar ese enojo legítimo de la ciudadanía porque tal vez las cosas no se hicieron bien. Tenemos, o sea, toda la razón, en eso la gente tiene razón. De la gente que le interesa ver resultados, ¿cierto? Las cosas. La gente no tiene por qué enterarse de las minucias de lo que pasa antes de un contrato, porque se demoró un contrato, no. La gente necesita ver las cosas. Yo entiendo el enojo, yo entiendo la desconfianza, yo entiendo perfectamente la dinámica, pero yo pienso que la gente cada día debe irse enterando más de cómo son las cosas, y yo pienso que una de esas formas de enterarse es meterse también. O sea, yo pienso que el día en que la gente que critica tanto la administración se mete en la administración, podemos seguramente hasta mejorar el funcionamiento de una administración, pero desde afuera simplemente criticando es muy poco lo que podemos aportar. Y ya que estamos hablando de críticas y estamos hablando profundamente del Consejo, a mí me gustaría hablar un punto de inflexión muy importante para el Consejo, que fue el tema de Carolina. Yo no tengo nada en contra de Carolina, la verdad nunca he hablado con ella, pues ni la conozco como persona, pero sé que fue un tema muy álgido entre la relación del Consejo Municipal y la administración por parte de Augusto Gallego. Danos un poquito de contexto desde tu perspectiva, porque casi siempre hemos escuchado la de los concejales, porque son los que hablan, los que salen a redes, los que etc. Entonces, danos tu perspectiva de qué fue ese proceso. Para mí también fue un proceso politiquero, porque yo pienso que llevamos 3 años y medio de administración, y hacer un control político hoy es muy complicado por lo político, y eso ameritaba hacer un control político bien hecho. Yo no estoy en contra del control político, simplemente que el control político hay que hacerlo bien hecho. Entonces, en últimas, el control político a Carolina terminó siendo un control político que porque no contestaba a derechos de petición. En eso terminó. Porque el asesor jurídico mismo de ellos les decía, las únicas preguntas bien hechas que están bien hechas son estas. Y prácticamente, ¿cuál fue? No contestar oportunamente los derechos de petición, con errores garrafales, como pensar de que una pregunta por el WhatsApp es un derecho de petición. O sea, me parece a mí que el Consejo se extralimitó por protagonismo político, por quedar bien con la gente, porque a la gente le interesa, le gusta eso. O sea, eso está bien, que sientan un funcionario en el banquillo, que lo sientan contra las paredes, que lo increpen, que lo pregunten. La gente ve bien eso, y la gente no tiene por qué entender las cosas legales. Entonces yo pienso, el control político, bienvenido, y que se haga como debe ser, pero no simplemente por protagonismo político, simplemente aprovechando una coyuntura política para quedar bien con la gente y simplemente hacer ver mal a una funcionaria. Un concejal me escribió diciéndome que, porque yo fui al consejo después y yo les dije lo que le estoy diciendo a ustedes, se los dije a ellos. Me parece que el control político es una cosa muy seria y hay que hacerla seriamente. Hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que asesorarse para hacer un buen control político. Cuando uno hace un control político, uno está actuando como juez, porque el que está ahí, el secretario o la secretaria, es un procesado, y hay que brindarle las garantías como procesado, y las cosas hay que bien hechas. Eso no le gustó a los concejales, y un concejal me increpó diciéndome que yo de dónde sacaba atribuciones para criticar el trabajo de los concejales. Pues desde eso no volví al consejo, porque si yo voy al consejo y no tengo derecho a hablar, pues entonces ¿a qué voy? Ellos mismos dicen que el consejo es el recinto de la democracia, y si el recinto de la democracia todos pueden hablar, menos una persona, no importa que sea yo, pero si hay alguien que vetan para que hable, pues me parece que no es el recinto de la democracia, porque los derechos son para todos. ¿La democracia es para todos o no es?
Para nadie. O no es para nada. Entonces, yo pienso que eso se le dio un tinte político, terminó, me parece a mí, en un debate agradable para la gente, al que le gusta fue algo bueno, interesante, pero me parece a mí que fue mal llevado. Para mí, de ese debate lo que fue muy interesante fue la conflictividad entre la asesoría jurídica del consejo y el mismo consejo. ¿Por qué? Porque para mí era como inentendible cómo era que habían formulado el pliego de cargos sin haber hablado con el asesor jurídico del municipio, que creo que se pudo haber hecho algo mejor, porque claramente, y yo creo que acá es donde va Augusto el tema de agachar la cabeza como funcionario público, de hacer un reconocimiento público de los errores, porque errores sí ha habido. Obviamente. Que el consejo haya sido un montón de ineptos y hueputas que saben conseguir muchos votos y saben traer un montón de gente el día de elecciones y darle almuerzos, pero no saben escribir un pliego de cargos, es un concepto muy distinto a que la ciudadanía no sienta que hayan razones legítimas para hacerle un pliego de cargos a una funcionaria de obras públicas, que creo que ha sido la deficiencia de esta alcaldía, y que creo que gran parte del error fue que hicieron muchas promesas en temas de infraestructura cuando estaban en campaña. Entonces la gente tenía una expectativa muy alta, expectativa que no se cumplió. Entonces, para mí como ciudadano es, hombre, si es político, venga, explíqueme qué se está hablando debajo de la mesa. Venga, dígame quién le mandó ese mensaje. Porque es que es muy desesperante para mí como ciudadano entender la complejidad de la interacción pública del consejo y del alcalde cuando me están hablando en códigos. No, es que no voy a decir el personaje, pero me dijeron que... No, es que no voy a decir precisamente qué cargo, pero a mí me parece que eso era con el propósito de... Hábleme claramente, ¿qué le dijeron a usted por debajo de mesa? ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Por qué se acabó esa alianza del consejo y de las alcaldía y de la alcaldía de Augusto Gallego? ¿Qué era lo que le estaban pidiendo? ¿Qué concejales se lo estaban pidiendo? ¿Qué secretaría le estaban pidiendo? Porque yo estoy en el Partido Verde, compañero, y yo sé que allá llegaban pidiendo a la secretaría directamente. ¿Qué secretaría me va a dar a mí para que yo le dé mis 300 votos? Entonces, hombre, tengamos un respeto por la ciudadanía y hablemos transparentemente como alcalde y administrador y líder del municipio quiénes son los hijueputas que están transando con nuestros intereses. Sí, es verdad, eso es lo que yo le digo a usted de lo difícil que es lo político, porque uno tiene que aguantar un funcionario porque está respaldado por un político. No debe ser, o sea, no debe ser, eso es cierto, pero de ahí a yo decir es que el concejal tal me pidió tal cosa, el concejal otro, pues no me parece a mí correcto venir aquí a decir públicamente cosas de esas, pero que esas cosas se dan, obviamente que se dan. Es muy lamentable, o sea, que no me voy a responder, pero sí es muy lamentable, o me da gusto que esas dinámicas se sigan repitiendo y no haya forma de quitar el telón y que la gente las vea. Para mí como ciudadano, que yo ya no hago parte de la política, me interesa como hablar con ustedes y también para que la gente nos vea, pero para mí como ciudadano, y creo que ahí es donde radica el desespero del ciudadano, que no tiene ni puta idea realmente de cómo se transan sus intereses. Y creo que un buen líder, y que te hago la invitación a que seas un buen líder, es, venga, corra el telón y díganos. Como le digo, es muy difícil que alguien va a acabar con una estructura de toda una vida en un minuto, de un momento a otro. No es fácil. Vamos acá con las preguntas que nos preguntan en el chat, y es cómo podría hablarnos de la situación económica del INDER. Yo sé que el INDER también salió desde el limbo jurídico en el que estaba, pero ¿qué tal si nos comunicas un poquito cómo está esa vuelta? Simplemente que es que el INDER sobrevive de los recursos del municipio, o sea, son los mismos. Los recursos del INDER son los recursos del municipio. Lo que nosotros les podemos transferir, de eso vive el INDER. Entonces, la situación económica del municipio es difícil, está muy difícil, y por lo tanto el INDER también. El INDER es, dígase, un hijo del municipio. Entonces la situación es la misma. Lo que nos falta a nosotros en la administración le falta al INDER. Nosotros también tenemos problemas para pagar proveedores, para pagar contratistas, lo mismo que tiene el INDER.
Nosotros tenemos la esperanza de que tratar de que terminando el año podamos entregar lo más saneado posible, obviamente que el municipio, pero obviamente que el INDER también. Pero es la situación del INDER, es la misma situación del municipio. No son recursos distintos, son los mismos recursos. Decir que sea quien sea el candidato que entre va a tener el mismo problema para pagar la nómina que tuvo usted, porque yo me acuerdo que usted tuvo un problema muy serio para pagar múltiples nóminas de múltiples dependencias en donde se acumularon múltiples meses. ¿Por qué suceden esas cosas? No me gusta. Sí, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en el hospital iban a ajustar la octava quincena sin pagarle a la gente. Nosotros nos pusimos al día. ¿Cómo lo veo yo? Cuando un alcalde entra, la gente paga bien impuestos por la esperanza que tiene en el alcalde. Pero cuando el alcalde está terminando, la gente deja de pagar impuestos porque ya están cansados, ya están decepcionados, entonces ya dicen, no, le vamos a pagar al que sigue. Entonces es muy complicado que eso cambie, porque eso es una cultura, es una forma de ver las cosas. Entonces el último año es el año más complicado, porque la gente está pagando menos y está pensando en pagarle al otro. Y entonces por eso los alcaldes siempre terminan colgados, con la nómina, con los contratistas, con los proveedores, porque es que los municipios viven de eso. Yo pienso que la única forma que esto se puede solucionar es que a Barbosa lleguen 3 o 4 empresas grandes que tributan como las empresas grandes que tenemos. Ese día se puede decir, si se manejan bien los recursos, de que el municipio no va a estar como dependiente única y exclusivamente de los menores contribuyentes, o sea, de los ciudadanos rasos, y depender más de empresas grandes que tributen. ¿Y por qué esas empresas grandes no llegan a Barbosa? Nosotros, primero hay un plan básico de ordenamiento territorial que ha frenado mucho que llegue la empresa al municipio. El plan básico de ordenamiento territorial aprobado en el 2015 fue un plan muy avaro con la industria, pensando mucho en mantener este municipio como algo agropecuario, rural, medioambiental, lo que no es malo, eso es bueno. Pero yo pienso que sí faltó darle más apertura a una empresa buena, empresas buenas que tributen al municipio, que generen empleo y que generen cierta clase de progreso. Ese es uno de los obstáculos. El problema ha sido de nuestra propia normatividad. Es el plan básico de ordenamiento territorial. Y yo voy a decir algo que yo sé que a mucha gente no le va a gustar, pero es una realidad, no es una crítica, sino que es una realidad. Nosotros ya hemos hecho acercamientos con unos empresarios. Aquí van a venir unas empresas de paneles solares, una empresa de Truger que maneja envases plásticos, van a venir como 4 empresas. Cuando Petro empezó a hacer opción, los empresarios dijeron, vamos a esperar, porque si Petro es el presidente, nosotros no vamos a invertir. Entonces hasta ahí llegamos con 3 o 4 empresas que venían. Otra preguntita que nos hacen por acá, señor alcalde, un saludo para usted, sé que no me la va a responder porque sería hacer política, para usted de los candidatos a la alcaldía municipal, ¿cuál es el candidato que podría dar un mejor manejo a la administración municipal? Es muy difícil. Cualquier cosa que yo diga va a ser interpretado como participación en política. Dan, decinos por qué no puede responder esa pregunta. Claramente el que la hace no entiende por qué. Bueno, no, la ley prohíbe que los funcionarios públicos participemos en política y que de alguna forma incidamos en que la gente tome una decisión con uno o con otro candidato. Entonces, si yo me atrevo aquí a decir, fulano de tal debe ser la opción, debe ser el alcalde, obviamente que eso lo va a entender cualquier ciudadano como que yo estoy tratando de influir en él la decisión, y me pueden denunciar a la Procuraduría y eso me puede generar una sanción. Entonces, sí, esa pregunta no la podemos responder. Por acá nos hacen otra. ¿Nos puede hablar de la situación actual del municipio? ¿Qué pasó con la renovación de la cárcel? La cárcel.
Desafortunadamente nadie está interesado en cárceles, nadie, el gobierno nacional. A ver, primero, la cárcel de Barbosa es una cárcel municipal, es una cárcel para sindicados. Nosotros tendríamos que construir la cárcel, una nueva cárcel con nuestros propios recursos. Entonces ahí está el primer problema, y es que nosotros no tenemos recursos para construir una cárcel. Porque el gobierno nacional, la responsabilidad es con las cárceles de condenados, que son las grandes cárceles. Entonces el problema ahí es de recursos. No hay recursos como para nosotros construir una cárcel. Se pensó de pronto antes de pandemia, lo llegamos a hablar, de pronto una cárcel de la Burra Norte, no de Bello, pero sí Copacabana, Girardot y Barbosa. Pero después de pandemia ya no se volvió a hablar de eso por la situación económica, no solamente de Barbosa, sino de los demás. Augusto, cuando yo te conocí a vos te estabas lanzando a la alcaldía y vos me decías que vos terminabas tu mandato como alcalde y te querías lanzar a la asamblea. ¿Eso todavía es cierto o ya quedaste desencantado en la política? Sinceramente quedé desencantado de la política. ¿Por qué? Entonces yo pienso que será por el momento que nos tocó, con seguridad, de que no pudimos cumplir sueños que no solamente son los sueños míos, sino sueños de la gente, que hace que es muy complicado uno después de terminar una alcaldía tener opción de ser diputado o representante de la Cámara. Y lo otro es eso, o sea, es muy lo público es muy complicado. Uno es muy romántico cuando está afuera, pero cuando está adentro se decepciona totalmente, no tanto de la gente, sino del sistema, de las cosas que pasan al interior de la política. Y qué bueno que mencionas eso del sistema y las cosas que pasan al interior de la política. A mí me gustaría que vos, como un abogado, como un profesional y como una persona con conocimiento en la administración municipal, ¿cuáles son los más grandes retos que tiene la administración que viene? ¿Y cuáles son algunas falsas promesas que vos decís, hombre, seamos un poco respetuosos con la ciudadanía? Y vos, como una persona que también fue víctima de esas mismas falsas promesas, ¿qué falsas promesas ves vos hoy en día que decís, hombre, eso no lo van a hacer en 4 años en la próxima administración? Sí, por ejemplo, decir que van a hacer una reestructuración administrativa y que van a crear un montón de cargos, eso no se puede hacer. O sea, el Estado tiene que tender a disminuirse, no a ampliarse. Aquí lo que hay es que minimizar el Estado, no maximizarlo con burocracia. Esa es una promesa que no van a cumplir, porque uno ve que van a crear no sé qué, un montón de cosas. Eso yo pienso que ni jurídica ni económicamente es viable. Decir, por ejemplo, prometer obras de infraestructura es muy complicado. Yo pienso que con lo que hay para arreglar, con eso es suficiente. Pero prometer una variante, por ejemplo, que yo escucho yo por ahí prometiendo una variante, eso me parece a mí que son obras, elefantes blancos, que bueno, pueden hacer muy llamativo y la gente puede que salga a votar por eso, pero me parece que eso es una mentira. ¿Qué vamos a sacar de la crisis económica al municipio? La única forma que yo veo es la que yo le dije ahora, nuevas empresas en el municipio, y para eso hay que modificar el plan de ordenamiento territorial, y la próxima administración, si acaso, alcanzará a cambiar la norma, porque nosotros hoy no la podemos cambiar, tenemos que esperar que llegue el plazo, entiendo que es como 2024, 2025, que la próxima administración lo va a poder hacer, pero si acaso le da para cambiar la norma y abrirle la puerta a los empresarios. Pero decir pues de que vamos a salir de la crisis económica sin traer nuevas empresas, eso no es viable, no es posible. ¿Qué otras promesas así vos ves parecidas que uno diga, hombre, respetemos a la ciudadanía y no le prometamos cosas que no son? Yo no escucho mucho los candidatos, sinceramente no los escucho, no hablo con ellos, no he tenido la oportunidad pues de ver algún foro o algo. Lo que me llega es por comentarios de terceros, entonces no tengo pues como mucho argumento para decir, pero otra cosa que es complicado de decir es que vamos a cambiar la cultura política de la gente en 4 años, y nosotros, la cultura política de la clase política, muy complicado, desde que las cosas
Las cosas no se cambian Desde que en la corto plazo. forma de llegar siga siendo igual, la forma de administrar va a seguir Va a ser siendo muy igual, ¿no? parecida, va a ser muy parecida y es muy poquita las cosas que se pueden hacer. Acá nos hacen, sigamos en ese tema de los que vienen y después vamos con esta pregunta que me parece muy valiosa y es, ¿cuál crees tú que es el mayor reto para el administrador que viene? Yo pienso que el mayor reto es recuperar la confianza de la gente. Es lo más difícil. Es lo más difícil porque la gente está acostumbrada a valorar el gobernante según si le hizo el favor personal o no. Y hacerle un favor personal a 56.000 habitantes es muy complicado. Entonces, si el alcalde es malo a pesar de que les dio trabajo, porque mucha gente, nosotros tuvimos un costo muy grande económico tratando de sostener lo que usted dijo ahora, un montón de contratistas en pandemia, porque me parecía cruel, la gente que ya estaba trabajando, llegó la pandemia y nosotros decir, echemos todo el mundo porque vamos a pandemia. Si esos hablan mal del alcalde y de la administración, la gente es más agradecida en el campo, donde el campo usted les da un mejoramiento de vivienda, les ayuda para un riel y de pronto, pero la gente mira el alcalde según el favor personal que les puede hacer. No mira los grandes proyectos o los grandes logros, eso no lo mira la gente mira es en qué me ayudó a mí. Entonces desde que eso siga siendo así, es muy difícil cambiar el desengaño de la gente por lo político. Y ya que hablamos de logros, ¿cuál crees vos que fue tu mayor logro durante estos 3 años? Yo pienso que un logro fue haber sacado del limbo jurídico el hospital, porque era algo que estaba así hacía 12 años, más o menos 12 años. Tal vez no había voluntad política en serio para sacar el hospital de ahí. Me parece que eso es un logro. Me parece que un logro es haber acabado el contrato de concesión en el tránsito, donde la plata de tránsito se la llevaba un particular, el 60% de lo que entraba por tránsito se lo llevaba una particular. Me parece que esos han sido logros importantes, sin olvidar lo social, la relación con la Junta de Acción Comunal, la relación con las aldeas, el presupuesto participativo. Me parece que esos son logros importantes. Y ya otra preguntita que me hicieron por acá, señor alcalde, si acabas de decir que hay que minimizar cargos en el Estado, ¿por qué se hizo una reforma en el INDER y se ampliaron algunos cargos más? Que si les soy honesto, a mí me parece que hay gente allá que está trabajando, está calentando silla, como se dice por ahí. Sí, a ver, el INDER necesita de todas maneras, yo hablo en general, no en particular, pero el INDER sí necesita fortalecerse un poco si se tiene la voluntad o el interés de que el INDER llegue también al campo. El INDER no puede estar solamente trabajando en la unidad deportiva y en urbano, sino que Barbosa tiene 56 veredas, 98.5% del territorio es rural, y el INDER, el concreto el INDER debe ser presencia en todas partes. O sea que eso fue una forma de descentralizar al INDER. Eso es una forma de descentralizar el INDER. Augusto, la verdad, muchas gracias. Si alguien más tiene otra pregunta, la puede hacer por el chat, me la pueden enviar al interno al Instagram si están bloqueados en el chat de Twitch, porque Twitch bloquea a gente porque sí. Y alcalde, algo que quieras decir antes de que nos vayamos, algún comentario, observación. No, simplemente que no se note intervención en política, sí, pero que escojan la mejor opción, que lean los programas de gobierno, que escuchen los candidatos, no se vayan simplemente por lo que la gente piensa. Yo pienso muchas veces que es mejor perder con dignidad que votar simplemente porque alguien va a ganar. Y que en gran medida vos ganaste por eso, ¿no? Sí. Está bien, igual muchachos, muchas gracias por haber estado ahí. Gracias alcalde por tu tiempo, la verdad es que llevamos rato rogándole. Muy bien, con mucho gusto. No, y que hacemos gestión. Muchachos, vamos a estar publicando todos los productos de la tienda online. Van a haber camisas, gorras, pantalonetas, vasos, cafeteras, un montón de productos personalizados. Nos mandan el diseño
y nosotros se lo colocamos con Deadpool, lo que quieran, ¿cierto? Eso es Muy una bien. forma de nosotros financiar este proyecto. Como pueden ver, acá hay micrófonos, equipos y un montón de huevonadas que hay que gestionar, y todo eso vale plata, y si quieren como que siga existiendo este espacio, pues hermano, hay que buscar alguna forma de financiarlo, y no nos vamos a dar la rodilla a hablar, sino que queremos seguir siendo independientes. Muchas gracias a todos los que estuvieron ahí, muchas gracias a Augusto, y por acá vamos a tener otros invitados esta semana. Le vamos a dar duro en este tiempo electoral a todas las personas que están como involucrados en temas políticos y en temas de administración pública, y apenas terminemos elecciones volvemos a un tema un poco más cultural y más artístico, y por acá siempre bienvenidos. Si alguien quiere venir al programa, o algún tipo de candidato al consejo, candidato a la JAL, lo que sea, acá siempre va a ser bienvenido, es sino que me hablen por el interno, al Instagram, al Facebook, que algo podemos coordinar. Muchas gracias a la gente que estuvo ahí expectando, los amo mucho, chaito, chaito, besos, besos. Y acuérdense de ir a la tienda online.